el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con éste?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Estamos llegando al final del tiempo de la Pascua y hemos venido escuchando durante todos estos días el Evangelio de Juan. En el Viernes Santo habíamos escuchado la pasión de Jesucristo según San Juan. En estos días anteriores hemos escuchado la oración sacerdotal o el testimonio de Jesús, el testamento que se le conoce de Jesús, su oración en el huerto. Bien, el contexto de este Evangelio, de este momento final de los últimos versículos, según San Juan, es Jesús a la orilla del lago que le dice a Pedro: me amas más que estos, etc. Y entonces dice: sígueme. Entonces ahí es donde empieza hoy. Aquí lo importante, lo que hay que señalar es, quiero señalar dos cosas. El amor de la comunidad, de las primeras comunidades, el amor que le tenían a Pedro y a Juan, dos discípulos muy importantes para Jesús. Todos los discípulos son importantes, los apóstoles, pero estos dos participaron de la vida de Cristo de una manera muy especial. Ya sabemos, los dos estuvieron en el monte Tabor, en la transfiguración, los dos estuvieron en la última cena junto con los otros 10, los dos estuvieron junto con Santiago en la oración en el huerto. Estos dos apóstoles son muy especiales y van a terminar su vida de manera muy diferente. Jesús le va a decir a Pedro: yo te aseguro, cuando tú eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero después otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y dice Juan, con esto le dijo de qué manera iba a glorificar a Dios con su muerte. Y sabemos que Pedro murió, según nos narra la tradición cristiana, murió en el Vaticano crucificado de cabeza. Pedro muere mártir, entrega su vida, y Juan muere muy anciano, ya muy ancianito, muere y ambos dando testimonio del amor a Cristo. Por lo tanto, fueron discípulos muy amados, no solo para Jesús. Juan se escribe como el discípulo amado. De hecho, cuando se estudia la Sagrada Escritura a profundidad, y sobre todo los escritos de San Juan, se habla de la comunidad del discípulo amado, la comunidad del discípulo amado, es decir, los que formó Juan, porque él así se narra, así se describe en el Evangelio. Bien, estas comunidades tenían en muy alta estima a Pedro por su labor como el primero de los apóstoles, y a Juan como ese que se reclinó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena. Ambos dan testimonio con su vida, con sus escritos del amor a Jesús. ¿Cómo quieres ser recordado tú en cuanto a Jesús, en cuanto a tu fe? ¿Por un amor muy grande por el Señor? Termina el Evangelio de Juan diciendo: Jesús hizo muchas otras cosas. Él fue testimonio, Juan fue testigo de tantas cosas que hizo Jesús. Y dice, aquí solamente se escriben algunas, pero si se escribieran todas, no habría lugar en el mundo para tantos libros. Qué bonito testimonio de Juan, decir: yo fui testigo de tantas cosas. Yo creo que tú y yo podemos decir lo mismo.
Soy testigo del amor de Dios, de tantas cosas que ha hecho en mi vida, que no podría escribir tantos libros, que no nos cansemos nosotros de hablar de Jesús, de lo que ha hecho en nosotros, no solo de teorías o de otros testimonios, sino de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.